Esta es la situación, hemos salido tardísimo de rodar, estamos en mitad de la nada, nos hemos dado una hostia con el coche en una piedra, se nos ha jodido la transmisión, estamos en mitad de un valle boliviano y no sabemos qué hacer. No sabemos si pasar aquí la noche, si el primero reventar el coche, el primer documental que graban con nosotros y morimos. Eso es, y sonríe, Flores, ¿vale? Las manos aquí, eso es, sonrisa que tienes bonita. Grabando, a ver qué... No sé qué estoy grabando, también te digo. Bien, si necesitas me dices, ¿eh? ¿No puedes bajar? No he perdido la señal porque hay mucho viento. Pero hace un día muy bueno para volarlo, se ve perfectamente. Eso no hay ningún problema. Venga, Clemente, sonríe un poquito, va, que no es un funeral. Fuerte, ¿eh? Bueno, Alejandro. Háblale en inglés, que se ríe. Hello, my name is Alberto. I speak in English. I love you. El cuerpo hacia el otro lado. Ah, sí. El cuerpo hacia No, tampoco me lo enseñes el cabrito. Cógelo con cariño. Cógelo con cariño, cabrito. Así. ¿Qué han hecho las cabras, Alberto? Las cabras se han portado... No hemos conseguido hacer eso. Lo que pasa es que las pobres no deben tener novia ninguno porque todas tienen los cuernos. Lo que mola de este curro es que van a sitios que muy difícilmente alguien va a llegar aquí. Son sitios especiales, únicos, ¿no? O sea, al final vas a sitios que no suele la gente normalmente. Yo creo que ella, por ejemplo, nos abre su casa porque hemos tenido un proceso de formación con ella casi un año y después de la escuela, cuando ella ha sido dirigente, la hemos venido acompañando con el proyecto de FONS también, ¿no? Entonces, eso abre una confianza con ella porque ella y su familia no nos va a abrir fácilmente así. Los tarabuqueños tienen así como una actitud así bien cerrada, ¿no? Así no es fácil que te abran su casa. Pero sin embargo, ayer nos dieron de comer, nos dieron de beber, ¿sabes? Son muy lindos, sí. Hay una parte triste de los documentales que cuando estamos grabando tanto tiempo, al final pues empatizas con ellos, con su vida, con su familia, te dan de comer y es súper bonito y es el momento de despedirlos. Y bueno, pues eso da un poco de pena, aún nos queda un día más, pero bueno, pues siempre te suelen hacer la pregunta de ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Y tú pues tienes que serle sincero, pero es difícil que volvamos aquí. Pero lo que le decía a Víctor, al final este curro, o sea, somos unos privilegiados porque estamos en lugares donde no es que no haya venido nadie, pero viene muy poca gente, son cero turísticos, cuesta mucho venir. Nosotros, como contaba, pues tardamos 3 horas en un 4x4 y es un curro muy especial donde encuentras estilos de vida, formas de vivir que tienen también sus cosas negativas, por supuesto, pero también encuentras formas muy positivas de vivir que también puedes transportar a tu vida, a tu día a día. Y aprender un montón de ellos. Antes, por ejemplo, en el camino que se hacía 6 horas, 8 horas, en ese camino que hacía ella o ese camino que hace ella, decía que a veces veía un plástico y cogía y lo recogía porque no soportaba que la Pachamama, la madre tierra, la madre tierra que llaman, pues se ensucie y se contamine. Es gente que cuida mucho su entorno, que es muy consciente de dónde vive, de la tierra. De hecho, viven completamente de ellas. Esto es una comunidad totalmente autosostenible. Viven de sus cabras, de sus bueyes, de sus burros, con sus gatos, con sus perros, con sus gallinas y saben que es fundamental cuidar la madre tierra para tener una vida saludable. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con nosotros? El haber podido coordinar y que se ha abierto un proceso así de confianza, de mucha alegría y ustedes me han caído súper bien.
Esta es la situación. Hemos salido tardísimo de rodar, estamos en mitad de la nada, nos hemos dado una hostia con el coche en una piedra, se nos ha jodido la transmisión, estamos en mitad de un valle boliviano y no sabemos qué hacer. No sabemos si pasar aquí la noche, si ir primero y reventar el coche o si estoy poniendo más nervioso a nuestro chofer. Salimos a rodar a Bolivia, sale mal. Hoy en equipo de investigación. Coche muerto. La verdad que sale un mito, del coche. Esto ya es como... A ver, teníamos que habernos ido antes. Vamos 300 personas en un coche. Claro. Con unas rocas así. Pim, pim. Iba a pasar. Iba a pasar. Es un buen foco esto. Iba a pasar. Sí, Ya lo la sabía. verdad que Somos tenía- el típico cuñado que dice, no sabía que iba a pasar. Sí. Yo nunca he visto un anochecer en Bolivia y deben verse todas las estrellas. El problema es que me he tenido las gafas. O sea, que Pues estoy solo hay, jodido. solo hay dos. Por ahora sí hay dos. En el cielo de Bolivia solo hay dos estrellas. ¿Te has traído chaqueta, Yoli? Sí, Vale, porque que si soy no, de llamas. si no ibas a sufrir, A ver, en primera tira el coche, lo que pasa es que podemos quemar el motor. No, obviamente sí. Pero en Sí. primera... en Vas a primera ir revolucionado, vas a ir... despacito en primera, a ver, llegaremos a las 12 de la Eso noche. decía Sí, yo. Digo, terminamos de romper el dices, coche. Aunque sea hasta la carretera, donde ya nos puedan venir a buscar. Porque quién cojones no va a venir a buscar aquí. Porque vayan viniendo, porque de aquí a que lleguemos... O sea, estamos realmente jodidos. Está muy Ya, Sí. esperamos que una vuelta de Cuenca. O sea, y con la broma de andar, tal, al final... Tal vez alguien por allá podría entrar. Sí, sí, yo puedo entrar. Un palo hay ¿Cómo que hacerlo? conseguir, sí. Vale, Alberto, busca un palo. ¿Que va a intentar el corregirlo? Sí, ¿sabes qué? Se ha salido esa cosa, mira. A hueco de eso como candado. Delegación de Alfons devorada por coyotes. Bueno, estás a gusto ahí, por lo menos. Una siesta. Pues... ¿Qué es lo que quiero? Ah, vale, me tengo ahí. ¿Puedes o no? ¿Puedes hacer algo yo? Ahora. Dale. ¿Ayudamos con otro palo a subirlo? Bueno, luego nos vamos a tomar, ¿no? Sí. Oye, Sí o sí. llevamos cervezas aquí, ¿no? Oye, están fresquitas, hay hielo, ¿eh? Ah, sí. Ahora sacamos. No puede ser que nos esté pasando esto. Bueno, si lo arreglamos, nos tomamos Para Ya celebrarlo. vamos a llegar a la Y si no, una, porque ya no Si no, nos una para quedarnos aquí de botellón, porque... queda, que ya no nos queda otra. Sé lo que hicisteis el último documental. Mucho mejor arranca, pero eso de duda. Eso ya lo hacían. Acelera. ¿A dónde nos va a llevar? Sube que te llevo. Con la transmisión jodida, pero te llevo. Nunca me queda una noche boliviana. Debe ser bonita. Eso es lo que nos queda de agua para toda la noche. Y es con gas. Que es lo peor de todo. Y me la voy a acabar yo, como buen amigo de supervivientes. El amigo egoísta. Pasa por ahí. ¿Y hay patatas fritas? Bueno, pues ya está. Hostia, está ardiendo. Ponemos cerveza. Tomas cervezas, ¿verdad? Muy rico. Salen a rodar a Bolivia. Se les jode el coche. Estoy muy cansado. Pongo los warnings, por si acaso viene alguien. Para que no vea. Vayamos que nos choque. señores. Venga, a ver si viene alguien. Riendo, creo que es una buena señal. Pero también ya es como tú, ¿eh? Nos queda poquita luz, ¿eh? Nos queda poca luz. Sí, por no decir nada. Tiene cojones. Una moto y nos choca. Va por los warnings, para que no se choque. ¿Esto? Yo creo que es policía. Y Si viene a tenemos ayudar. que pelear, ¿sabe alguna llave? Lo que pasa es que lleva un cuchillo largo. Voy a armarme. Iba a coger la bolsa del ice. Voy a armarme. Nosotros se lo ponemos en la cabeza. Sí, un paseo. Para dejarnos aquí. ¡Vuelve, Alfredo!
Que era broma, que te queremos, hombre. Que era broma. Oye, Alfredo, que hace frío. Se lleva tu sudadera. Aceptamos pulpo como animal acuático. Gracias mucho, me hemos aceptado mucho, pero me hemos dado gracias. Adiós, Alfredo. Vuelve. Bueno, Una muerte te vas a yo creo que está igual. Pues sí, sí. ¡A tu trompa, Alfredo! Oye, Andrés, que estamos aquí, que viene, hijo. No le tira, Hombre, por lo menos salir del inframundo estaría bien. Porque, por eso, ¿sabes? Más ¿No? que nada, Es que somos 5. por morir en un sitio un poco más cool, ¿sabes? Somos 5, tío. Pesa un huevo. 5 no. Ah, 6. Somos 6. Somos 6. ¿Eso es legal? ¿En Bolivia? Vale, ahora es cuando empezamos a valorar quién es el que menos importa. Hasta donde se pueda. ¿Dónde se puede? A ver, vamos a grabar la cara de Víctor. Y donde no se- Víctor, ¿tú qué opinas de todo esto? Yo me estoy pasando bien, la El verdad. primer documental que grabas con nosotros. Y morimos, pues será el último. Pues ahí Oye, con esta luz, un panito, sería una un foto. final ahí en la cresta de la ola, ¿eh? Siempre a tope. Venga, vamos a subir. No voy a gastar mucho más. A ver, despacito y buena letra llegamos, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué nos has dicho, pues? ¿Cuál es la solución? Han preguntado. Creo llegar hasta donde podamos y luego intentar buscar señal de internet, datos y pedir auxilio. Ojalá el mecánico lograra venir ahora, pero el Alfredo dice que no, entonces eso se ve que vamos a dormir en la movilidad. O sea, aquí. Sí. Bueno, vosotros vais a gusto. Ah, pues sí. Habéis echado para atrás el sitio. Es súper amplio, tiene vistas al mar. Sí, Florentina que se estaba riendo. Se parte porque ellos se echan a andar y le da igual. Y dice, "Os quedáis ahí, yo me voy a andar". Ah, claro, ella va Claro, a caminar. ella no nos necesita. ¿Va mejor ahora? Llegar aquí con calma, pero... Pero tenemos un gran conductor. Eso sin duda. Contabas con Alfredo, que es un gran conductor. El problema, Alfredo, es que en tu coche no tienes la pegatina de Dios me guía. Entonces, claro, vas a ciegas, Alfredo. Mira la cámara. Salud. ¡Se me cuida! Víctor, ¿qué está pasando? Pues que nos hemos quedado aquí con un coro de fondo. En la nada, ¿Y por qué paramos? para que se enfríe el motor y pueda seguir. Se nos calienta el coche y tenemos que parar, pero creo que llegaremos al hotel. Si no nos come un león por el camino, o dos, o los niños del coro, que acojonan más todavía.